que la posposición del Congreso no significaba que no íbamos a implementar las cosas que eran necesarias para darle continuidad a la revolución. Por lo tanto, en todo este tiempo estuvieron los grupos de trabajo desarrollando, actualizando la conceptualización del modelo económico social, actualizando los lineamientos. En la conceptualización estaban estas transformaciones. Y ahora pudimos tener un producto ya, digamos, desde el punto de vista teórico, organizativo, más elaborado, y por eso ahora lo planteamos. Indudablemente, la situación también nos está dando una urgencia, porque el país está, aquí hace 6 meses que no entra una gota de combustible. ¿Alguna economía del mundo puede funcionar sin combustible? ¿Alguna economía del mundo puede mantener programas sociales y justicia social sin combustible? A nosotros nos han aplicado una política de genocida, criminal. Lo que se está cometiendo contra Cuba es un crimen. Y en medio de esas condiciones seguimos soñando y seguimos defendiendo nuestros principios, pero hay cosas que tienen que cambiar. Hace unas semanas, Cuba cruzó una línea que llevaba años evitando cruzar. A finales de junio, el gobierno cubano presentó un paquete de medidas y reformas económicas y sociales que quizás sea el más importante, el más profundo y el más delicado desde los primeros años de la revolución. Se trata de 176 propuestas que tocan algunos de los nervios centrales del modelo cubano. Más autonomía para la empresa estatal, más espacio legal para el sector privado, que en la práctica ya existía desde hace años, más realismo en los ajustes salariales y de pensiones, apertura a la inversión extranjera, incluida la de la diáspora cubana en el exterior, actualización del sistema bancario y financiero y una reorganización más amplia de la economía nacional. Como señalaba José Enrique González en Diario Red, muchas de estas propuestas no aparecen de la nada. En su esencia, dialogan con los lineamientos para la política económica y social de la revolución aprobados en 2011. Es decir, Cuba no está descubriendo hoy que necesita transformar su economía. Cuba lleva años sabiendo que hay estructuras que no funcionan, mecanismos agotados, rigideces que dificultan la producción, distorsiones monetarias y salariales, entre otros problemas. ¿Qué significan entonces estas medidas? ¿Qué van a suponer para el sistema cubano? ¿Es la mano del capitalismo entrando por una rendija? ¿Es una especie de perestroika a la cubana? ¿Es una rectificación socialista o una liberalización económica que puede terminar desbordando el proyecto político de la revolución? Son preguntas legítimas, pero para responderlas con rigor hay que empezar por donde casi nunca empiezan los análisis occidentales sobre Cuba, por el bloqueo, porque Cuba no toma estas medidas en condiciones normales, no las toma como un país que decide tranquilamente actualizar su modelo económico después de un debate académico. Cuba las toma en medio de una de las ofensivas económicas más brutales de Estados Unidos contra la isla en décadas. Nuestros compañeros cubanos de Canal Red lo han explicado estos días con mucha claridad. Tere Felipe señalaba que estas medidas llegan en medio de una asfixia sostenida y frente a esa asfixia, Cuba está obligada a crear sus propias posibilidades y a transformar todo aquello que limita su capacidad de resistir. Cuba no está reformando desde una posición imperial agotada, sino desde una isla bloqueada, presionada y sometida a una guerra económica permanente que lleva décadas desarrollándose. No está eligiendo entre socialismo puro y capitalismo abstracto en una pizarra. Está intentando sobrevivir, alimentar, sostener servicios públicos, mantener soberanía y evitar que el desgaste social sea utilizado como palanca de intervención extranjera. Dicho esto, tampoco se trata de romantizarlo todo, hay que decir algo que también señalaban nuestros compañeros cubanos. Estas medidas tenían que haber llegado antes. No es lo mismo abrir márgenes de autonomía económica con reservas disponibles antes de la pandemia que hacerlo ahora con el país exhausto, con combustible racionado, con sectores de la población desesperados y con una presión migratoria brutal. El margen de error ahora es mínimo y cuando el margen de error es mínimo, la ambigüedad puede salir carísima. Si se elige este camino, tiene que haber definición. Cuba tiene que cambiar para seguir siendo Cuba. Tiene que abrir sin entregarse, flexibilizar sin privatizar su horizonte político. Tiene que atraer recursos sin vender su soberanía. Tiene que permitir iniciativas sin convertir la desigualdad en motor social. Tiene que reconocer sus problemas reales sin comprar el diagnóstico de sus enemigos.
Las medidas abren una puerta, pueden ser una oportunidad histórica o pueden frustrarse. Y de qué lado caiga esa balanza dependerá de muchas cosas, de la rapidez en la implementación, de la capacidad del Estado para regular, de la participación popular, de la protección de los sectores más vulnerables, de la inteligencia política de la dirección cubana y también, no lo olvidemos, de la capacidad internacional para romper el cerco criminal que pesa sobre la isla. Porque ninguna reforma interna, por valiente que sea, puede analizarse como si el bloqueo no existiera y ninguna crítica honesta a los errores del gobierno cubano puede convertirse en coartada para justificar la política de asfixia de Estados Unidos. Se puede y se debe discutir qué hizo mal Cuba, lo que no se puede es fingir que el verdugo es un observador neutral. Hoy en la base América Latina hablamos de Cuba, de las 176 medidas económicas y sociales anunciadas por el gobierno, de la apertura al sector privado y a la inversión extranjera, de los riesgos, de las oportunidades y de una pregunta decisiva: si estas reformas serán el camino para fortalecer la soberanía y la vida del pueblo cubano o si sus enemigos intentarán convertirlas en la grieta por la que hacer entrar la restauración del capitalismo salvaje. Bienvenidos y bienvenidas. La base América Latina. Cuba acaba de anunciar una transformación económica muy profunda. Marco Teruggi, has tenido tiempo para revisar las 176 medidas. ¿Qué impresiones te dejan? Bueno, vamos a analizar estas medidas, como bien decís, para pensar por qué se toman estas decisiones, por qué en este momento y sobre todo hacia dónde puede desembocar en la isla, que necesita evidentemente solucionar, aliviar esta situación económica. Vamos a ver si eso tributa a ese objetivo y cuáles son los principales puntos. Veloz, ¿qué cuentan los medios sobre estas medidas anunciadas? ¿Las celebran o cómo es la reacción? Bueno, vamos a analizar una filtración interesante y vamos a ver cómo los medios de Miami por allá dicen que esto está bien, pero luego que está mal, pero luego que está bien. Así que ya van a ver en la sección todas estas contradicciones. En este momento que todos se preguntan, ¿Cuba ya es capitalista? Pero si sí, no nos gusta. Los mayameros no se terminan de aclarar. Buena noticia. Vean, por cierto, el programa que hicimos sobre los mayameros la semana pasada. Y hoy también nos acompañará José Enrique González Calvo, a quien cité en el editorial. Es comunicador e historiador cubano especializado en los procesos políticos y sociales de Cuba. Vamos a arrancar ya, Juanma. Debí tirar más datos. Con Marco Teruggi. El gobierno de Cuba aprobó un paquete de 176 medidas económicas, más específicamente transformaciones económicas y sociales agrupadas en 23 ejes temáticos. Las mismas fueron aprobadas por el Buró Político, el Pleno Extraordinario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, la Asamblea del Poder Popular y el Consejo de Ministros. Dicho de forma resumida, todas las instancias de alto gobierno en Cuba dieron luz verde para que se avance con este programa económico. Este conjunto de transformaciones ocurre en un momento muy particular, cuando la isla atraviesa su momento más difícil desde el inicio de la revolución en 1959. Sí, más difícil que el llamado periodo especial en los años 90, cuando Cuba se quedó sin todo el apoyo del campo socialista luego de su derrumbe, o más difícil aún que durante la pandemia a inicio del 2020, cuando la isla se quedó sin ingresos por turismo y tuvo que gastar sus ahorros nacionales para poder aguantar la crisis y producir su propia vacuna. Porque sí, recuerden que Cuba produjo vacunas propias en esos días. La situación ahora es más difícil que todos esos años. Cuba enfrenta el peor momento del bloqueo estadounidense contra su economía de toda su historia. Y por esa razón, en vista de la crisis, el alto gobierno decidió avanzar en una serie de medidas económicas. Y antes de verlas, una por una y en su sentido general, hacia dónde van, vayamos a la explicación de contexto dada por el presidente Miguel Díaz-Canel, que arroja dos elementos claves. Adelante video. No estamos experimentando, estamos aplicando un principio del concepto de revolución que nos legó Fidel: emanciparnos por nosotros mismos y con nuestros propios esfuerzos. En el empeño de corregir errores e insuficiencias, a la par que enfrentamos el cerco externo, hemos acordado emprender la siempre dedicada misión de abrir aún más la economía, con prioridad para los cubanos residentes o no en el país. Esas decisiones no están relacionadas con negociaciones. Cuba sigue dispuesta a dialogar con respeto sobre todos los temas posibles con el gobierno de los Estados Unidos,
Y esa disposición no solo está expresada, está históricamente probada. Los actuales cambios del curso del diálogo con el vecino del norte solo se relacionan en la hostilidad que quieren imponerle a la relación los enemigos de cualquier acercamiento entre los dos países. Entonces, lo primero es que las medidas son, en términos generales, parte del proceso de apertura económica de la isla y, a su vez, que si bien se enmarcan en el contexto del bloqueo económico energético por parte de Estados Unidos, no responden a una negociación con Washington. Es decir, que no son medidas que pidió o exigió el gobierno de Donald Trump, sino que forman parte de las políticas que la dirigencia cubana considera necesarias para salir de esta situación económica y social que está ahogando a la isla y a su población en directo, y lo estamos viendo. Esta distinción es importante a la hora de debatir las medidas porque es muy diferente verlas como una concesión a Trump, lo cual les daría automáticamente una carga negativa o de derrota, que al contrario verlas como una necesidad urgente para encontrar soluciones a la crisis dramática de la isla. Y la palabra dramática, la verdad, no es una metáfora. Para ponerlo en números, la mortalidad infantil en Cuba se duplicó de 4 a 9.9 por cada 1.000 nacidos vivos entre el 2018 y el 2026. Vamos a decirlo crudamente, si la tasa se hubiera mantenido igual, habrían fallecido aproximadamente 1.800 bebés menos desde el 2018. Y a eso, que ya es dramático, puede agregarse que hay una lista, por ejemplo, en este momento de espera de 100.000 cirugías que no pueden realizarse porque no cuentan con los insumos necesarios, también como consecuencia del bloqueo económico recrudecido que les cierra los canales de comercialización a la isla. Para decirlo de forma resumida, quien hace negocios con Cuba es sancionado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos. De eso trata el bloqueo, por eso no pueden comerciar. El asunto entonces, volviendo a las 176 medidas económicas, es que las mismas fueron hechas para enfrentar una situación crítica en el marco de un bloqueo, pero también en el contexto de un modelo económico totalmente centralizado en el Estado, con rémoras del viejo mundo socialista de la Unión Soviética. Y el problema es evidente. Todo gira en torno al Estado y el Estado está desfinanciado, o al menos no tiene recursos suficientes para dar respuestas a las necesidades que, según su modelo, él mismo debe brindar. Y así, con este contexto, llegamos a las medidas. Ina, querida, ¿cómo ves este paquete de transformaciones? Diría que son medidas ante la cruda realidad de un modelo que hace agua y se enfrenta en simultáneo a un bloqueo, por lo que parecen efectivamente necesarias. Y las medidas tienen un objetivo claro y principal: fomentar la inversión privada en el país para que sean esos capitales quienes puedan motorizar una economía desabastecida, a la que falta gasolina, medicamentos, alimentos, materiales de construcción, puestos de trabajo o piezas de recambio para sus industrias, y que el Estado ya no puede garantizar porque no tiene los recursos necesarios. Veamos algunas de esas medidas para graficar esto que decimos. Empecemos con un tema clave: la inversión extranjera. Adelante, vídeo, por favor. Inversión extranjera directa en el sector privado cubano. Todo ciudadano cubano residente en Cuba o en el exterior que esté interesado en invertir, donar, aportar tecnología, abrir un mercado o levantar un proyecto en el país, contará con un marco claro, estable y respetuoso, al igual que los inversionistas extranjeros. Repito lo que dije en el Pleno: al que quiera construir con Cuba sin pretender imponerle nada a Cuba, le decimos esta noche con el corazón en la mano: aquí tienes tu casa y aquí tienes la puerta abierta. Esto es central en las medidas tomadas. El gobierno va a fomentar la llegada de inversiones directas al país, tanto de cubanos residentes en la isla o fuera de ella, como de extranjeros. Esto no es totalmente nuevo porque ya en el 2021 fueron autorizadas a crearse pequeñas y medianas empresas hasta con 100 empleados. Pero con la reforma se podría tener lo que podría conformarse grandes empresas privadas. No solo eso, sino que los cubanos podrían poseer más de una sociedad y los inversionistas extranjeros ya no estarán limitados a crear empresas mixtas con el Estado como hasta ahora, sino que podrán tener sus empresas de manera totalmente propias. Como pueden ver, algunas de las medidas ya venían preconfigurándose, como esta otra que ya había anunciado el gobierno cubano a principio de año en medio del cerco petrolero a la isla, como es soluciones para que llegue gasolina a las estaciones de servicio o gasolineras, como dicen acá. Ordenar mejor el acceso al combustible. Hemos autorizado la comercialización de combustible por formas de gestión no estatal, bajo regulación y control del Estado, y con márgenes de utilidad razonables
y transparentes. Ya existen experiencias iniciales con puntos de venta de gas licuado y combustible y pagos mediante plataformas digitales que evaluaremos y ampliaremos allí donde muestren eficiencia, transparencia y beneficio para la población. El objetivo no es retirar al Estado de un sector estratégico, sino sumar capacidades, ordenar la distribución y mejorar el acceso. Y quiero decirlo con claridad, esta decisión responde a una necesidad concreta del momento que vive el país, pero quienes inviertan, trabajen con seriedad y cumplan las reglas tendrán seguridad y estabilidad. Cuando el país recupere mayores capacidades, respetaremos las inversiones realizadas y los proyectos que hayan demostrado utilidad para Cuba y para su pueblo. Bueno, frenemos un poquito, porque acá aparecen tres cosas claves. Primero, a partir de ahora no solo el Estado importará combustible, sino también los empresarios privados. Segundo, que esa importación y precio de venta será regulado en cuanto a los márgenes de ganancia, es decir, que no será un libre mercado, sino un mercado con regulación estatal. Y tercero, diría aún más importante, esto no es pasajero, es decir, cuando la situación mejore, que es el objetivo del gobierno, no habrá marcha atrás con las inversiones. Claro, es lógico que para que alguien comience un negocio de importación con las inversiones que requiere, precisa garantías de continuidad en el tiempo. Pero también ya es un aviso de que la Cuba que va a comenzar a partir de estas reformas económicas llegó para quedarse. ¿Cuánto tiempo tardarán en tener impacto las medidas? Algunas pueden ser más rápidas, como la importación y distribución de gasolina. Otras, en cambio, pueden demorar más tiempo, como en el caso de la banca, donde se va a autorizar la apertura de instituciones financieras privadas y extranjeras, algo que es un gran cambio para la economía cubana, donde toda la banca es estatal. Entonces, a partir de ahora podrán haber, por ejemplo, créditos de entidades privadas. Otro tema que podría tener resultados en algunos meses es el de la agricultura, donde se prevé ahora otorgar el derecho real de usufructo sobre la tierra a personas jurídicas estatales, privadas, mixtas o naturales. Y este es un asunto central porque la agricultura cubana viene siendo golpeada por la falta de combustible o de insumos, y de eso depende ni más ni menos que el alimento de la gente en la isla. La alimentación del pueblo cubano será tratada como un asunto de seguridad nacional y tendremos que acabar con las tierras ociosas en Cuba. Cada pedazo de tierra que hoy está cubierto de marabú, cuando debería estar produciendo alimentos, tendrá que tener una respuesta clara: o se pone a producir o se entrega a quien esté dispuesto a hacerlo. Recuperar la capacidad energética. Hay medidas concretas para recuperar capacidad energética, reducir dependencia externa y acelerar soluciones descentralizadas, acelerando la incorporación de la energía solar y otras fuentes renovables de energía a la economía nacional. Para lograrlo, facilitaremos la entrada directa de empresas extranjeras que suministren paneles, baterías, inversores, soluciones asociadas, reduciendo intermediarios que encarecen los costos para la población y para el país. Ya se eliminaron aranceles a la importación de tecnologías solares, sistemas de almacenamiento y equipos destinados al ahorro energético. Ahora avanzaremos también en la eliminación de impuestos sobre su venta y sobre los servicios vinculados a su instalación y mantenimiento. La lista de medidas sigue y siempre en la misma dirección: desarrollar el campo económico privado en un contexto de falta de capacidad del Estado para asumir las riendas de la economía como lo venía haciendo, porque el Estado no tiene recursos suficientes para otorgar créditos, poner a producir las tierras, importar los alimentos necesarios, la gasolina o crear empleos. Por eso la apertura económica, y claro, imagino que trae preocupaciones en la población cubana, ¿no? Así es, porque la apertura al mercado tendrá como consecuencia la de ampliar las desigualdades dentro de la isla. Digo ampliar porque desigualdades ya las hay, en particular desde que la crisis se viene agudizando o desde la creación del universo de medianos empresarios que no viven como el cubano de a pie, que vive mal. Y en este campo, el discurso del gobierno es que mantendrá las líneas de políticas sociales que han sido clave históricamente en el modelo cubano. Es decir, por ejemplo, que la educación y la salud seguirán siendo universales y gratuitas. Pero claro, en el caso de la salud, detengámonos ahí, hacen falta insumos, medicamentos que el Estado ya no puede garantizar por sí mismo. ¿Cómo será si los privados importan medicamentos? Y el gobierno ya anunció que cambiará algo muy importante también, como son las políticas de subsidios. Ya no serán a los productos como tal, es decir, un subsidio universal, sino que serán subsidios a las personas, o sea, subsidios focalizados según las necesidades de cada quien.
Muchos cambios entonces para una isla acostumbrada a que justamente no haya cambios. Y existen análisis que sostienen que estas medidas deberían haberse tomado antes y no en esta situación al límite. Ahora bien, la pregunta es, ¿qué respuesta habrá de la contraparte? Es decir, de los empresarios. ¿Invertirán en Cuba como está ofreciendo el gobierno de Miguel Díaz-Canel? ¿En qué dimensiones lo harán? De eso y de la capacidad de regulación del Estado dependerá que el plan dé buenos resultados. Un plan que es novedoso para Cuba, pero no lo es realmente para la historia de economías que pasaron de modelos estatales centralizados a modelos de socialismo de mercado, como China, donde el Estado se desprendió de numerosas áreas de la economía para concentrar las más estratégicas, a la vez que planifica el conjunto de desarrollo del país. Claro, ningún modelo es extrapolable como tal, porque cada país tiene sus condiciones sociales, políticas, económicas, históricas o geopolíticas. Y en el caso de Cuba, esta última condición, la geopolítica, es determinante, porque todo esto, decíamos al inicio, se hace en medio del peor momento del bloqueo más largo de la historia, como es el que le impone Estados Unidos a Cuba. No solo eso, también ocurre en medio de amenazas militares de Estados Unidos contra Cuba, amenazas que el gobierno cubano toma en serio, en particular luego de la agresión a Venezuela el pasado 3 de enero, que todos recordamos. Teniendo en cuenta esta historia reciente de agresión contra Venezuela, contra Irán, mientras se estaban dando negociaciones, ¿hay temor en Cuba de que a la misma vez que se está intentando dialogar con Estados Unidos, ellos estén tramando? Hay una percepción en Cuba de que hay un peligro de agresión. De que hay un peligro de agresión porque ellos constantemente le están diciendo, no le estamos diciendo nosotros. Ellos lo están diciendo. Además, nosotros hemos movilizado a la población en la preparación para la defensa. Y el pueblo se está preparando. Nosotros hemos actualizado todos los planes de disposición para la defensa. Y tenemos el ejemplo de lo que significa saber defenderse. Los 32 combatientes nuestros en Venezuela. Esos sí combatieron. Y esos fueron capaces de frenar la acción de una fuerza élite de los Estados Unidos que lo superaba en tecnología, lo superaba en número, lo superaba en armamento y lo superaba además por el factor sorpresa. Y sin embargo, ellos se batieron heroicamente. Eran 32. ¿Qué no será de millones de cubanos dispuestos a defender su patria, a defender la revolución? Veremos qué sucederá con la economía y sus reformas tardías que buscan dinamizar la producción, garantizar el abastecimiento y un desarrollo en medio de la crisis profunda que atraviesa la isla. Y qué sucede también con la amenaza del gobierno de Trump, una amenaza particularmente peligrosa en la ventana política que irá del fin de la Copa del Mundo a las elecciones de medio término en Estados Unidos que tendrán lugar en noviembre. Ese es el momento más peligroso. Son muchas variables juntas para una isla que es mucho más que una isla. Es una historia, una simbología, un modelo y ahora mismo una gran pregunta y un paquete de reformas para ver si se puede salir de esta crisis. Muchas gracias, Marco. Hemos decidido solicitar una sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas bajo el tema 38 de su agenda, titulado Necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos de América contra Cuba. Esta sesión tendrá lugar el próximo 7 de julio en la mañana. Cuba denunciará las acciones agresivas del gobierno de Estados Unidos contra nuestro país, que incluyen la amenaza de agresión militar directa, en quebrantamiento del derecho internacional y de la paz y la seguridad internacionales y regionales. Denunciaremos el cerco energético que junto a otras medidas de intensificación extrema del bloqueo constituyen un acto de genocidio, tipificado también como un castigo colectivo y una violación masiva, flagrante y sistemática de los derechos humanos de las cubanas y cubanos y del derecho internacional humanitario. Vamos con esos medios mayameros, veloz. Vamos arriba. Cuéntamelo todo y exagera con Estefanía Veloz.
Arranquemos con esta filtración del periódico The Nation porque merece que nos detengamos y conviene distinguirla bien porque no es lo mismo esta filtración. Por la mayoría de las filtraciones en la cobertura sobre Cuba no son un documento, suelen ser citas de funcionarios anónimos. La filtración como servicio a domicilio, sí, te la dejan en la puerta calentita con el enfoque ya puesto, por lo que publica The Nation es de otro tipo de filtraciones. No se trata de un simple chisme periodístico, ¿verdad? No lo es un papel de verdad que existe, que una puede tener en la mano, leer renglón por renglón y que no concuerda con todo lo demás que vamos a ver hoy. The Nation publicó El cable de Rubio sobre Cuba con el subtítulo Dentro de los esfuerzos de Estados Unidos para clausurar el debate en la ONU sobre la guerra económica de Washington. Y lo firma Peter Kornbluh, especialista en documentos desclasificados del Departamento de Estado, y el cable lo obtuvo el periodista de investigación Ken Klippenstein. Es de 1 de julio, tiene 3 páginas y se titula Contactar a los Estados miembros de la ONU sobre el debate abierto del 7 de julio sobre Cuba. O sea, traduzco, la Cancillería gringa se sentó a redactar 3 páginas para que en la ONU nadie hable de ellos. Y el detalle es que no manda una orden general y ya le escribe a cada país un libreto distinto según de qué lado está. A ver, Marco, ¿podrías leer lo que dice el cable? Voy. A todos los países, por igual, les pide oponerse a la votación del 7 de julio con este argumento. Cito, abro comillas, la resolución anual de Cuba sobre el embargo económico ya le brinda al régimen una vía anual para difundir su propaganda y evadir la rendición de cuentas y sostiene que abrir el debate sería un desperdicio de tiempo. De ahí reparte los papeles. A los gobiernos proestadounidenses les pide condenar a Cuba por violaciones a los derechos humanos y apoyo al terrorismo internacional. A los países aliados fuertes, cito, pronunciar intervenciones que reprochen a Cuba su devoción por una teoría económica completamente desacreditada, su enorme incompetencia y su corrupción masiva. A los no alineados les exige que, comillas, se abstengan en pronunciar cualquier intervención. Y con los que históricamente acompañan a Cuba va lo más duro, abro comillas, Estados Unidos escuchará muy de cerca sus intervenciones en el debate y les pide tener sumo cuidado con la redacción de cualquier intervención para evitar desviar la culpa de las propias falencias del régimen cubano, nada que no suene a una amenaza. Resumiendo, a los países amigos ya les bajan el guión para acusar, a los indecisos les mandan callar y a los amigos de Cuba les avisan que anotan cada palabra que digan. Una carta de amenaza con membrete diplomático, un narcomensaje diríamos en México. Y todo esto mientras se hacían los generosos con la ayudadita, ¿no? Ahí está la clave, justo lo de la ayuda que mencionas. Marco, ¿podrías hacernos el honor de continuar? Claro que sí, pues resulta que el cable llega a afirmar que la economía cubana no tiene una economía real y le echa la culpa del derrumbe a la mala gestión, la incompetencia y la corrupción sin una sola mención al cerco. Y en el mismo documento escriben, cito, a Estados Unidos le importa profundamente el pueblo cubano, razón por la cual hemos ofrecido entregar $100 millones en asistencia humanitaria y de la demora en entregar ese dinero culpan obvio al gobierno cubano. El dato que Kornbluh pone al lado contradice la frase completa. Cuba aceptó esa ayuda hace más de un mes, así que la demora no existe. Es el mismo país que corta el combustible, sanciona a las navieras y amenaza a quien quiera auxiliar a la isla, disfrazado de buen samaritano. Y hay que parar un segundo porque quizá alguien todavía no dimensiona lo que Marco leyó. Un cable diplomático es una orden interna, lo que la Cancillería estadounidense le manda a sus embajadas para decirles qué hacer y qué decir. Y perdón, pero esto tiene un tufillo ya bastante conocido, ¿no? Habíamos leído en algún archivo eso de matémoslos de hambre a ver si se cansan de una vez por todas. Lo habíamos leído porque el cable de Rubio tiene un antecedente histórico y está firmado con nombre y apellido. Este no lo filtró nadie, lo publica el propio gobierno de Estados Unidos en la colección oficial del Departamento de Estado y se desclasificó en 1991. Es un memorando del 6 de abril de 1960 de Lester Mallory, subsecretario adjunto del Estado para Asuntos Interamericanos, titulado El declive y la caída de Castro. Primero reconoce, y cito, la mayoría de los cubanos apoya a Castro y dice que no existe una oposición política efectiva. Y de ese reconocimiento saca su conclusión. El único medio previsible para restar apoyo interno es a través del desencanto y el desánimo basado en la insatisfacción y las dificultades
actividades económicas. Y remata con la frase que lo hizo célebre: hay que emplear con prontitud todos los medios posibles para debilitar la vida económica de Cuba, negándole dinero y suministros con el fin de reducir los salarios nominales y reales para provocar hambre, desesperación y el derrocamiento del gobierno. Imagínense, 76 años lleva la humanidad escuchando que el hambre en Cuba es culpa del comunismo, y resulta que el hambre era el plan que hasta estaba puesto en marcha. Y el razonamiento es idéntico al de hoy. Mallory admite que el pueblo respalda a su gobierno. Como no lo puede voltear, castiga al pueblo hasta que se voltee solo. Mallory quería que la caída pareciera resultado de sus propios errores. Rubio hoy pide evitar desviar la culpa de las propias fallas del régimen. La misma orden con el reloj adelantado. Ahora, veamos quién la obedeció esta semana. Reuters, replicado por PBS, tituló: Cuba aprueba amplias reformas de libre mercado en el mayor giro económico desde la revolución. La palabra bloqueo no aparece por ninguna parte. La causa se cayó del renglón tal como lo pedía el cable. Porque miren el Washington Times con el cable de Associated Press. Comillas: Cuba impulsa amplias reformas de libre mercado en el mayor giro económico desde la revolución. La misma frase, otra agencia repetida en decenas de diarios el mismo día. No son 100 periodistas coincidiendo, son 2 cables repartidos al mundo y una redacción tras otra apretando publicar. Pero hay más, la CBC lo tituló así: los legisladores cubanos aprueban amplias reformas para privatizar una vasta porción de la economía. Privatizar, como si La Habana estuviera en un remate con martillo. Y abajo, en la misma nota, se cita al primer ministro de Cuba, que dice: las medidas no constituyen una desviación de nuestro proyecto socialista, sino que responden a su desarrollo. Lo tenían escrito y arriba prefirieron poner privatizar. Y CBS News titula: Cuba aprueba reformas de libre mercado sin precedentes en un esfuerzo por evitar el colapso económico. Y cuando toca decir de dónde viene ese colapso, escriben, cito, que la costumbre de La Habana siempre ha sido culpar de sus males a más de 6 décadas de embargo estadounidense. La costumbre, es decir, reconocen el bloqueo que ellos mismos causan a la isla, pero ya lo llaman excusa, costumbre, cantaleta. Sí, y hay un poquito más en la nota, ¿no, Marco? Claro, en esa misma nota está todo, pero al fondo. El bloqueo petrolero lo impuso Trump en enero, después de sacar del poder a Maduro en Venezuela. Desde entonces, un solo buque de tanque ruso ha atracado en la isla en todo el año. Los apagones superan las 30 horas seguidas y la propia CBS cita al alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Turk, advirtiendo que hay niños muriendo por falta de insumos médicos. Es la misma cita con la que Kornblue cierra su texto sobre el cable. El mismo dato, en un lado es una denuncia por crimen humanitario, en el otro es relleno debajo de un titular que festeja el libre mercado. A ver, sigamos la lógica hasta el final, que es bastante divertida. Si Cuba de verdad se rindió al capitalismo y enterró el socialismo, entonces Washington acaba de ganar la Guerra Fría, que lleva 67 años peleando. Deberían estar brindando con champán, ¿no? PBS tituló: Estados Unidos impone nuevas sanciones a empresas cubanas clave para la economía de la isla, y dentro del Departamento de Estado define a estas mismas reformas como modestas, largamente esperadas y, en una última instancia, superficiales señales de humo del régimen cubano. A ver, Reuters dice que es el mayor giro capitalista en 6 décadas. Su propia fuente dice que es humo y que no cambia nada, todo en la misma semana. Las dos cosas no caben en una sola cabeza, la verdad. Es una o la otra. O es la conversión histórica de un país o es una simulación vacía. Que sean las dos al mismo tiempo solo se explica si a nadie le importa el hecho y a todos solo les importa el uso que le pueden dar, ¿verdad? Esto es el nudo de todo. Cuando toca humillar, Cuba se rinde al capitalismo. Cuando toca negarle mérito, es puro humo. Los dos relatos coinciden en una sola cosa: Cuba jamás decide por sí misma y el bloqueo nunca aparece. Y es el relato de las propias fallas del régimen lo que tejen día a día la prensa del exilio de Miami, que además está atrapada en una contradicción que hasta me puedo saborear.
Ahora bien, estos señores de Miami no llevaban 30 años exigiéndole a Cuba más o menos o exactamente esto, que abra el mercado, que autorice la banca privada, que deje entrar al capital extranjero, que suelte el monopolio del Estado. Y Cuba abre la banca privada, autoriza cambio de casas de cambio privadas, permite inversión extranjera en sectores cerrados desde el 59 y en Miami, en lugar de descorchar, se ponen a llorar y a quejarse. Miren el periódico cubano de Miami, comunismo con reformas económicas, ¿es ahora Cuba un país capitalista? La portada es bastante de risa, hecha con inteligencia artificial y pone a un McDonald's muy básico todo. El título insinúa que sí, que Cuba es un país capitalista, pero dentro escriben textual: Cuba no se convirtió de un día para otro en un país capitalista, y rematan que el propio gobierno insiste en que las reformas buscan salvar al socialismo, no abandonarlo. ¿Quién los entiende, muchachos? Diario Las Américas, también de Miami, tituló: Reformas en Cuba, un giro al modelo chino o al capitalismo oligárquico, elija usted su propia pesadilla, dictadura asiática o mafia a la rusa. O sea, el capitalismo que exigen durante décadas era la libertad, pero apenas lo hace un gobierno que no les gusta, el mismo capitalismo se transforma en oligárquico. La palabra mercado, que era santa cuando la decían ellos, ahora que le aplica La Habana ya no lo es. Y la revista Perfil de Argentina pone en el título: Cuba abandona el socialismo, y adentro sentencia que las reformas que anunció Miguel Díaz-Canel implican abandonar el socialismo tal como lo concebía Fidel Castro. Del portal de Miami al semanario de Buenos Aires, la misma sentencia. Y cuando ni el titular ni el miedo alcanzan, se saca del bolsillo al experto, siempre el mismo, eso sí. Es un elenco que actúa en todas las obras. El economista Mauricio Miranda aparece citado una y otra vez definiendo las reformas como un gesto político dirigido a sectores del gobierno de Estados Unidos interesados en hacer negocios, y con él circulan siempre los mismos apellidos del grupo del exilio: Pedro Monreal, Pavel Vidal, Omar Everleni, Ricardo Torres y el mismo Ricardo Torres, que ya nos había aparecido opinando sobre Gaesa. 5 voces que dicen exactamente lo mismo, presentadas cada vez como los expertos en CNN, Diario de Cuba y los portales de Miami. Por cierto, vamos a ver este video de TV Azteca. Juanma, métele play, por favor. La realidad nos impone cambios urgentes. Esta es apenas una de las frases que el dictador cubano Miguel Díaz-Canel utilizó para acreditar los cambios en el modelo socialista que llevaron a la isla a la miseria. Lo que omite es que la urgencia comenzó hace más de medio siglo, cuando el régimen que hoy apenas sobrevive gracias a los obsequios de otros de su misma calaña comenzó a amputar la fuerza laboral y a bloquear la iniciativa privada. En el documento publicado, Díaz-Canel habla de incentivos para estimular y promover la apertura productiva, pero omite que su gobierno le arrebata el ganado y las cosechas a todo el pueblo, incluso al que califica como bueno. Habla de seguridad jurídica, pero calla que de todo el mundo, Cuba es la nación con el mayor número de presos políticos. Habla de atraer inversión, omite que su régimen satanizó hasta el hartazgo la figura del empresario. Fíjense la primera trampa del reportaje. Dicen que la crisis empezó hace más de medio siglo, cuando el gobierno comenzó a amputar la fuerza laboral y a bloquear la iniciativa privada. Hace medio siglo, o sea que lo de antes de la revolución estaba bien, la Cuba de los casinos, del burdel del Caribe, del analfabetismo y de Batista puesto por Washington. Eso sí funcionaba de mayoría, ¿no? O sea, de maravilla. La nostalgia por el paraíso perdido de la mafia está en el noticiero estelar de Salinas Pliego. Y escucharon bien cómo acusan a Díaz-Canel de satanizar al empresario. Esa es la fibra que toca a Salinas Pliego, al dueño de esa televisora. No le duele Cuba para nada, le duele que alguien en cualquier parte se atreva a cuestionar a un empresario. ¿Cómo va a ser? Entonces, nadie aquí tiene que salir a defender una por una las 176 medidas ni jurar que van a funcionar. Eso lo dirá el tiempo y lo dirán los cubanos, porque un país al que le queda solo un tanquero de combustible en un año, con apagones de más de 30 horas y donde los niños se mueren por falta de medicamentos, está buscando aire como pueda. Llamar a esto conversión al capitalismo es la historia que los medios quieren contarnos. Gracias, Estefanía. Yo creo que Gorbachov no quería destruir el socialismo. Yo creo que realmente quería perfeccionar el socialismo. Pero realmente hizo las cosas de forma tal que concluyó en la destrucción del socialismo. Tiene una responsabilidad histórica muy grande en eso, no hay duda. Él tuvo suficiente poder para adoptar una serie de medidas que resultaron prematuras,
precipitadas y erráticas. Porque algún día la historia se encargará, la historia esa de la que te gusta hablar a ti, se encargará de narrar y relatar lo que realmente ocurrió allí y quiénes fueron los que dentro de la Unión Soviética trabajaron por la destrucción del socialismo de manera intencionada y de acuerdo con Estados Unidos. A buena entendedora, con Ina Afinogénova. Las transformaciones económicas y sociales aprobadas por Cuba dispararon las búsquedas de comparaciones con el mismo rigor al que los medios de comunicación comerciales nos tienen acostumbrados en todos los planos, pues diagnosticaron en este caso la perestroika. Cuba estaría frente a su propia perestroika como lo estuvo la URSS entre 1985 y 91 y que terminó en la disolución. Pero la perestroika no es la única comparación posible. China también realizó un proceso de reformas iniciado por Deng Xiaoping en 1978 y a diferencia de lo ocurrido en la URSS, el resultado fue el opuesto. Es hoy la mayor economía industrial del planeta y Estados Unidos no ha podido detener su avance. Con solo ver los resultados en uno y otro caso entendemos por qué los medios eligen la comparación con la URSS y no con China. El primero, un fracaso. El segundo, un éxito para el desarrollo económico del país. La elección de la perestroika se parece a una expresión de deseos por parte de aquellos que pretenden que Cuba fracase. Pero China o la URSS tampoco son los únicos casos con los que podríamos comparar esto. Vietnam también implementó un paquete de reformas económicas conocido como Doi Moi en 1986. El resultado de las reformas se parece más a lo sucedido en China que en la URSS. Su economía aceleró el crecimiento y en pocas décadas Vietnam dejó de ser un país donde la principal actividad era la agricultura a la actualidad donde el sector más dinámico es la industria. ¿Cuál de las tres comparaciones es la más pertinente para Cuba y en qué pueden ayudarnos estas experiencias pasadas para comprender el proceso de las reformas actuales, me pregunto yo? Lo primero que tenemos que decir es que todas las comparaciones tienen límites, en algunos casos bastante obvios. Para empezar, tanto China actualmente como la URSS en su momento llegaron a ser superpotencias en capacidad de plantarse de igual a igual frente a Estados Unidos. Son países de tamaño continental y en el caso de China, la mayor población del planeta junto con la India. La comparación de Cuba con Vietnam se queda coja en la posición geográfica que ocupan los dos países. Mientras Vietnam comparte frontera con China, Cuba está en desventaja. Una isla de menos de 11 millones de habitantes, ubicada a pocos kilómetros de los Estados Unidos y que padece un bloqueo desde hace décadas, ahora recrudecido en versión genocida por Donald Trump. Pero hagamos el ejercicio de comparar a Cuba con estas tres experiencias y empecemos por mi querida Unión Soviética. A diferencia de lo que ocurre actualmente, Gorbachov no tenía las manos atadas por ningún bloqueo. Gobernaba una superpotencia, tenía todas las opciones, relaciones diplomáticas con todo el mundo, un bloque económico que lideraba y hasta un arsenal nuclear como reaseguro. Pero la diferencia más importante es que la perestroika, es decir, la reforma económica, tenía su lado B, que era la glasnost, la reforma política que incluía muchas cosas que tienen buena prensa en Occidente, como elecciones con candidatos múltiples o, lo digo entre comillas, la mal llamada libertad de prensa, que como sabemos es en realidad la libertad de empresa y la libertad para mentir en muchos casos. El resultado de la glasnost fue la fragmentación y la licuación del poder político. Su retoño fue la disolución de la URSS, por eso Gorbachov murió aplaudido en Estados Unidos y en Europa. Una de las críticas que reciben desde las derechas las reformas actuales en Cuba es esa, que se trata de una perestroika sin glasnost. ¿Y por qué les preocupa tanto a los críticos? Porque, por supuesto, no es porque desean el éxito a Cuba. Como necesitan que fracase, piden apertura política, de nuevo, entre comillas, para poder desembarcar con sus medios de comunicación, teledirigidos desde el exterior, con sus ONGs y con sus partidos políticos manufacturados por consultores y obviamente especialistas en marketing. Y aquí tenemos una lección. A los críticos de derecha no les gustan las reformas en Cuba porque limita su capacidad de injerencia y se restringe a la actividad económica. En este sentido, la comparación con China es más pertinente. Entonces, el proceso de reformas iniciado por Deng Xiaoping en 1978 incluyó apertura económica, incorporación de mecanismos de mercado, inversión extranjera y el desembarco de las empresas privadas.
pero preservó el monopolio político en manos del Partido Comunista. Ese monopolio es el que permite a la política mantener disciplinado al capital y que el Estado no pierda capacidad para dirigir y planificar el desarrollo del país. La experiencia de Rusia en la década de los 90, tras el colapso de la perestroika, es la opuesta. El capital, representado por los famosos oligarcas, despedazó el Estado y se apropió de las riquezas que nos pertenecían a todos. Pero la comparación con China también tiene limitaciones. El punto de partida de las reformas de Deng Xiaoping era una economía agraria con una población de 900 millones de personas, mayoritariamente habitantes rurales y en condiciones de pobreza extrema. Había provincias donde el hambre era una realidad diaria y reinaba el analfabetismo. Por el contrario, Cuba es una economía de servicios donde se destaca el turismo, la exportación de profesionales médicos y el desarrollo de biotecnología. Donde China era una economía rural, Cuba es predominantemente urbana. Además, existen carencias, pero no hay un hambre estructural, sino el desabastecimiento como producto del bloqueo, especialmente de las importaciones energéticas. La llamada apertura económica no busca transformar el sistema, sino, cito palabras de Miguel Díaz-Canel, hacer lo necesario para conservar lo esencial. Las reformas en China y las actuales en Cuba amplían el radio de acción de las empresas privadas y de las inversiones extranjeras, pero el Estado conserva el control de los sectores estratégicos como energía, telecomunicaciones, sistema bancario y, por supuesto, la defensa. Otros aspectos donde las reformas chinas coinciden con las cubanas es la descentralización progresiva de la toma de decisiones económicas desde el poder central hacia los municipios y las provincias. Se transfieren competencias hacia instancias más bajas dentro del propio aparato estatal como forma de agilizar las decisiones y para evitar el exceso de burocracia. La comparación encuentra su límite cuando observamos cómo fue la dinámica del desarrollo en China y la vinculación entre el mundo rural y urbano. En el caso del gigante asiático, las reformas modificaron los incentivos para la producción agrícola. Esto redundó en un incremento de la producción de alimentos y un aumento de la productividad en el ámbito rural. La mano de obra excedente que se generó en el campo emigró hacia las ciudades y fue la base para posterior industrialización del país. Cuba no cuenta con ese excedente masivo de mano de obra. Su población es menos de 1% de la población de China. Y no es solo un problema de mano de obra. Además, la enorme población de China generó un mercado interno decisivo para atraer las inversiones de las empresas extranjeras. ¿Qué tipo de inversiones podría atraer Cuba? Principalmente en turismo, energías renovables y otro tipo de servicios. A diferencia de la industria y la manufactura, se trata de sectores cuyo efecto multiplicador sobre el empleo y sobre la producción es menor. Finalmente tenemos el caso de Vietnam y el Doi Moi, su proceso de reformas iniciado en la década del 80. Se trata de la comparación más pertinente por varios motivos. Al igual que Cuba, era una economía pequeña, un país muy golpeado por la prepotencia imperialista y que se encontraba en situación de crisis. Vietnam inició un proceso de transformaciones que fue gradual pero urgente y al igual que en su vecino, la clave de su éxito relativo fue que las reformas económicas se realizaron manteniendo el control por parte del poder político. Al igual que hoy Cuba se encontraba frente a una crisis existencial pero por motivos diferentes. Vietnam padecía hambre y una inflación muy alta. Sus problemas eran similares a lo que mencionábamos para China, una economía predominante rural con baja productividad. El Partido Comunista de Vietnam adoptó la estrategia de generar una economía socialista de mercado, al igual que está haciendo hoy Cuba. Se aprobaron nuevas formas de propiedad, se otorgó mayor autonomía a las empresas estatales, se redujeron los mecanismos burocráticos y la lentitud administrativa y se generó una nueva estructura de incentivos para promover la producción. Vietnam era un importador de alimentos y después de las reformas se convirtió en un exportador. De manera similar a lo que dijimos de China, el incremento en la producción de alimentos liberó mano de obra rural que terminó emigrando a las ciudades y siendo la base para el proceso de industrialización centrado en manufacturas. La participación de la industria en el PIB pasó de ser de apenas 2% en el 86 al 38% que representa en la actualidad. El PBI per cápita de Vietnam se multiplicó por 18 desde los $231 hasta los 4.160. En el caso vietnamita sí estuvo presente un elemento que afortunadamente está ausente en Cuba, que es la privatización de empresas estatales.
Donde la comparación encuentra su límite es en la circunstancia histórica y en la posición geopolítica de los dos países. Vietnam tiene la enorme fortuna de compartir frontera con China y no con Estados Unidos, y pudo realizar su proceso de reformas sin padecer un bloqueo que aspira a convertirse en genocidio. Capitales de todo el mundo pudieron radicarse en Vietnam sin los obstáculos que padece Cuba. Además, en 1995, 10 años después de iniciadas las reformas, las relaciones entre Vietnam y Estados Unidos se normalizaron. Bien sabemos que Cuba padece lo contrario. Un psicópata que representa los intereses del sector más agresivo y mafioso del capital estadounidense, me refiero a Donald Trump, la tiene apuntada. En ese contexto, ganar tiempo no es poca cosa. Porque si mañana o cualquier día nos despertáramos con la noticia de que se ha creado una gran contienda civil en la URSS, o incluso que nos despertáramos con la noticia de que la URSS se desintegró, cosa que esperamos que no ocurra jamás. Aún en esas circunstancias, Cuba y la revolución cubana seguirían luchando y seguirían resistiendo. Y hoy nos acompaña José Enrique González Calvo, comunicador e historiador cubano especializado en los procesos políticos y sociales de Cuba. José Enrique, muchas gracias por estar en la base América Latina. Bienvenido. Hola compañeras, compañeros, gracias por la invitación y por darme la oportunidad de contar un poquito desde La Habana. José Enrique, como cubano que está viviendo este proceso de asfixia permanente por parte de Estados Unidos, ¿qué efectos esperas tú de estas 174 medidas económicas y sociales? Pues estas medidas pueden tener muchos efectos positivos o negativos, ¿no? Pero yo creo que el efecto que se busca, los decisores de políticas económicas y políticas públicas en Cuba buscan intentar de que la economía cubana se encadene con la economía global. Sí, mucha gente dice que las medidas están hechas para Estados Unidos o que están hechas por la presión de Estados Unidos. Yo creo que más que todo son medidas que no son nuevas, son medidas que vienen analizándose, consensuándose hace ya algunos años, y lo que buscan es justamente encadenarse con, por ejemplo, empresas de países aliados como Vietnam, China, Rusia. Si las condiciones en que funcionaban las empresas cubanas, y no estoy hablando de la empresa privada, estoy hablando de la empresa estatal, que sigue siendo por definición el actor fundamental de la economía cubana, pues no permitía ese encadenamiento, ya sea por burocratismo, ya sea por limitaciones. Sí, no era una empresa que funcionaba como empresa y necesitaba Cuba soltar las amarras para que pudiera encadenarse con las empresas del mundo. Pero los efectos pueden ser muchos, pueden ser devastadores, pueden ser positivos. Ahora mismo son 176 medidas que no se van a aplicar en tan corto plazo. Son medidas que más que todo son propuestas a hacer. Incluso el presidente ya lo dijo frente a la asamblea, que están abiertos a escuchar opiniones, y por supuesto son medidas que muchas van a ser rectificadas, van a ser corregidas en el paso de que se vayan aplicando. Hay medidas, por ejemplo, que hablan de convertir las empresas estatales en sociedades anónimas y vender parte de alguna de las acciones sin que el Estado pierda la mayoría de las acciones, cosa que pasa en Vietnam o pasa en China. Yo creo que esa medida no se va a aplicar en el corto plazo, porque eso lleva muchas transformaciones legislativas que no van a ser posibles. En el corto plazo van a haber medidas que más que todo busquen destrabar cosas que ya se estaban pidiendo dentro de la empresa estatal y dentro del sector no estatal, el sector privado. Pero más que todo, yo creo que sí puede tener un efecto positivo, pero depende de muchos factores. No solo depende de la buena intención de las medidas. Pues las medidas llegan en el momento más tenso de la economía cubana. Yo creo que nunca estuvo tan tensa como ahora. Lleno de sanciones, como nunca hemos tenido. Un cerco energético total. Marco Rubio sanciona prácticamente cada 15 días, sanciona empresas nuevas, incluso empresas que no tienen nada que ver con el grupo de administración empresarial que tanto le molesta. Y es muy difícil, en las condiciones en las que está Cuba, recurrir a este paquete de propuestas de transformación económica para Cuba.
hay que ver cómo se aplica, hay que ver cuál es la reacción de los aliados cubanos. Ya en Cuba existen empresas vietnamitas, empresas chinas, pequeñas, pero yo creo que puede ser ese hielo que se rompe para venir a este mercado que es virgen para muchas de esas empresas, un mercado que no está en disputa con Estados Unidos como puede pasar en otros países de América Latina gracias al bloqueo. Y entonces hay que ver, yo creo que eso es lo fundamental, cómo esas empresas toman estas reformas, cómo ven esa seguridad jurídica que puedan tener y por supuesto que esas inversiones pues al final den el beneficio que necesita el pueblo cubano. Yo te preguntaría, muchos se apresuraron a compararlo con la perestroika, la URSS y sus reformas de mercado. Incluso tuvimos que titular el programa algo así de manera provocadora, Capitalismo en Cuba. Desde tu perspectiva, ¿cabe un paralelismo así o está errado? Yo creo que cada país tuvo su proceso de reforma y no es comparable. Porque no somos Rusia, porque no somos Vietnam. Yo tenía un profesor en la Facultad de Economía que daba economía cubana, Juan Triana, que es uno de los economistas más consultados, que él decía, porque siempre los estudiantes le decíamos, bueno, pero mira Vietnam, mira China, siguen teniendo un gobierno comunista central y mira cómo le va, y él siempre nos decía que no podemos compararnos con China porque no tenemos los ojos así chinos. Sí, no somos China, no somos Rusia y al final yo creo que el efecto de las reformas varía porque los contextos culturales, geográficos varían, ¿no? En el caso cubano, sin duda es una reforma que para el concepto de lo que es Cuba, para lo que ha construido Cuba ideológicamente, pues son fuertes. Son reformas que recurren al mercado como mecanismo de asignación y desplaza la planificación central de la economía, ¿no? Eso es real, pero no creo que se pueda comparar. Depende de muchos factores y no son los mismos factores que tuvo la URSS o que tuvo China o Vietnam en su momento, ¿no? José Enrique, gracias por estar en la base América Latina. Según vos, ¿qué falta y qué es necesario para la implementación de estas medidas? Imagínate que cuando yo leí las medidas ya con la mente un poco más fría, descubrí que hay cosas que yo no pensé que fueran a ser propuestas a transformación en Cuba. Así que te puedes imaginar. También comentarte de que muchas de las medidas no son solo económicas. Hay muchas medidas sociales muy necesarias y muy pedidas desde hace años. Por ejemplo, las pensiones van a ser actualizadas todos los años, cosa fenomenal, porque lo que estaba pasando ahora mismo es que eran pensiones con una escala fija y con la inflación pues todos los años perdían poder de compra y lo que hacía era empobrecer, ¿no? a las personas que dependían de las pensiones. Los salarios estatales, dígase salud, educación, también van a ser revisados todos los años según las propuestas. También se propone una medida súper progresista, como por ejemplo que las personas que cuando computan años para poder solicitar las pensiones, pues las personas cuidadoras, en este caso mujeres que son las que siempre cargan con los cuidados, pues pueden pedir hasta computar 10 años como trabajo en el hogar como cuidado. Es decir, de unos 30 años que tú necesitas computar en Cuba para poder pensionarte, 10 pueden ser reconocidos si tuviste que cuidar en el hogar un niño, una niña, una persona enferma, una persona adulta. Si eso es muy progresista. Ahora, ¿qué puede ser de que estas medidas pues funcionen? Yo creo que la revolución tiene que recurrir a su raíz. La revolución fue un fenómeno histórico, social, fue un proceso de cambio que lo que dio fue la soberanía al pueblo. Eso es así. No hay otra historia que te dicen los medios, no, la revolución le dio la soberanía a este pueblo y tiene que seguírsela dando. Todas estas reformas tienen que ser para el pueblo. Y tiene que el pueblo sentirse parte de la reforma, sentir que está construyendo esas reformas también y que está controlando esas reformas. Eso es fundamental. Si eso falla, falla todo. Viendo los ejemplos que pasaron en los países de Europa del Este, donde al final terminó construyéndose un grupo de oligarcas. Yo creo que no hay que cogerle miedo a las reformas, sino que hay que tratar de que las reformas sigan siendo para la defensa de la soberanía del pueblo y que el pueblo siga teniendo esa soberanía, ¿no? Fiscalización, control popular, transparencia, eso es fundamental. Si eso no ocurre, pues puede fallar todo. Entonces, el gobierno tiene que tener la capacidad de escuchar a la gente y el gobierno tiene que tener la capacidad de corregir lo que se le va de las manos y tiene que tener la capacidad de no permitir o eliminar esos malos efectos que puede generar estas medidas, como justamente pasó en los países de Europa del Este. Entonces, es fundamental el control popular. Es fundamental que la soberanía siga recayendo en el pueblo. José Enrique, muchísimas gracias por tu análisis. Te mandamos un fuerte abrazo.
Y llegamos al final de este programa. No se olviden de suscribirse a nuestras cuentas en redes sociales. Somos La Base América Latina en Instagram, La Base América Latina en YouTube, en Facebook también, en TikTok, allá donde vayan. Tenemos una cuenta para que estén bien informados. Y también, como siempre, les animo a que se hagan socias y socios de Canal Red porque es sumamente importante para nosotros, para que podamos continuar trabajando para todas nuestras audiencias. Lo pueden hacer escaneando el QR que les dejamos en pantalla y les vamos a dejar también otro QR que les va a llevar directamente a nuestra lista de reproducción en Spotify. Y nos vamos a ver aquí mañana a las 7 horas Chilanga. Como siempre, hasta pronto.